Y Parece ahí lento. está. Tener control de la reunión y puedas, cualquier, ya te dice coanfitrión para que puedas tener control de la reunión y si necesitas silenciar a alguien o lo que sea, puedas tener control. Yo no quiero hacer mucho preámbulo, de verdad que les damos las gracias a todos por estar presentes y sobre todo a Joel por darnos este espacio y por participar, alguien muy querido dentro de lo que es Agiles Panamá. Sin más, Joel, son todos tuyos. De acuerdo, entonces voy a conectarme un segundo. Listo. A ver, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Ok. ¿Cómo están? ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas noches. Hola. Sí, ya podemos ver tu pantalla, Joel. De acuerdo. Sí, se puede ver. Bueno, entonces, mira, vamos a empezar y me gustaría que en cualquier momento puedan ir haciendo preguntas acerca de la presentación. ¿De acuerdo? No hay problema. Me van pasando las preguntas. Buenas noches, mi nombre es Joel Francia, soy trainer de Scrum.org. Pueden ver allí mis certificaciones. Soy trainer de Scrum.org desde el año, bueno, hace varios años, el año 2010, si más no recuerdo. Y también soy trainer de DevOps Institute. Mi trabajo en este momento es ayudar a las compañías a hacer la transformación ágil usando Scrum. En este momento estoy trabajando con varias compañías en este proceso de adopción ágil, ¿no? Esta es una lámina que muestra la distribución de trainers de Scrum.org en el mundo. Yo me vivo en Perú, pero viajo frecuentemente por la región para hacer entrenamientos oficiales de Scrum.org y consultoría. Bueno, esta es una foto muy querida mía, es una foto con Ken Schwaber, el co-creador de Scrum. Ken es el que está aquí en el centro. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy de la camisa blanca, ¿no? Bien, voy a hablar algo de lo que se habla mucho, se menciona mucho acerca de Scrum, que Scrum es una metodología, ¿no? Yo estaba en una reunión hoy en la mañana y me decían, la metodología Scrum. Bueno, y también me decían, pero ¿por qué tengo que asistir al Daily Scrum? ¿Por qué tengo que asistir a la otra reunión? Me hablan de ceremonias. Y bueno, entonces empecé a explicar que Scrum está muy lejos de ser una metodología, ¿no? Luego me hablaban de que Scrum es un framework. Y yo les decía, bueno, Scrum es mucho más que un framework. El framework es un conjunto de partes, probablemente sea la parte visible de Scrum. Scrum es un mindset cultural. Y como mindset cultural requiere un cambio cultural para tener una adopción exitosa de Scrum y tener buenos resultados. El usar los eventos como tales probablemente solamente conlleve a más problemas dentro de una compañía. Un síntoma muy frecuente del uso de Scrum es el Water Scrum Fall. El Water Scrum Fall es un Scrum flácido, es un Scrum que no se orienta a la entrega de producto en cada sprint, donde tampoco se ha hecho un cambio cultural, se han cambiado probablemente las palabras, pero gran parte de lo que se hace sigue siendo de la misma manera, ¿no? Scrum está basado en un entorno cultural, ese entorno cultural está basado en un modelo empírico. El empirismo en Scrum se representa por los tres pilares, la inspección, la adaptación y la transparencia.
Estos tres pilares se basan en un ambiente cultural que donde tiene que existir la transparencia, y esta transparencia viene del uso de los valores de Scrum, y estos valores de Scrum vienen de los valores de cada una de las personas. Como tal, Scrum tiene un fuerte enfoque en las personas y en el trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Hola, sí, Sí, ¿yo escuchas? sí, sí, te escucho. Sí, bueno, justamente para hacer un comentario a lo que tú has justamente comentado, estaba leyendo algunos artículos de Henner Kenneth, creo si mal no me recuerdo, y hay un artículo donde dice de lo que no se dice de la guía, ¿no? Y es el tema del mindset, ¿no? Y digamos que presta mayor atención al tema del mindset, que es sumamente importante. Sin embargo, lo que yo he estado viendo en estos últimos tiempos con el tema de Scrum en el Perú es qué tanto se ha prestado atención al tema de mindset, porque yo creo que acá lo cultural pesa muchísimo. Si bien es cierto se quiere hacer Scrum, pero o sea, lo cultural es tan difícil de poder cambiar que en realidad, o sea, no, son muchos retos los que está, digamos, generando el tema de, por ejemplo, no sé, adaptar Scrum. Entonces, yo no encuentro alguien que esté o que diga cómo se podría cambiar el mindset, ¿no? Mira, la guía de Scrum eh, no es un documento que contenga la forma en que se va a adoptar Scrum o se debería de usar Scrum. Es solamente un conjunto de reglas del juego. Ahora, la guía de Scrum tiene muchas cosas implícitas y en realidad más que lo que no dice la guía de Scrum es lo que no se entiende de la guía de Scrum, porque la guía de Scrum claramente contiene el mindset cultural dentro de la guía cuando habla de la inspección y la adaptación y la transparencia, cuando habla de los valores de Scrum, cuando habla de equipos cross-functional, cuando habla del trabajo en equipo. Ahí hay un mindset cultural, y ese mindset cultural está alineado a los valores y los principios ágiles. Probablemente yo titularía mi artículo si lo escribiera lo que no se entiende de la guía de Scrum, ¿no? Bueno, pero todo esto tiene un sentido. El objetivo de Scrum es entregar o enfocarse en entregar valor de negocio en cada sprint, ¿no? Y para hacer esto, una compañía tiene que definir lo que es valor de negocio y luego una compañía tiene que hacer los cambios dentro de la compañía que le permitan lograr este objetivo. Hay consultoras que prometen que los van a hacer ágiles, ¿no? O con equipos Scrum. Es muy difícil ser ágil, probablemente cuando tenemos islas dentro de la compañía, una que es responsable de la calidad del producto, y otra que es responsable del despliegue del producto, y otra que es responsable del análisis del producto, y otra que es responsable y así, ¿no? Ese conjunto de islas ah, crean un entorno cultural que no permite el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado? Bueno, nosotros desde Scrum.org tratamos de proponer que cuando se adopte Scrum, no se trate de adoptar Scrum como una metodología, ni tampoco como una herramienta mecánica, ni tampoco como una herramienta de transformación, sino que se trabaje mucho sobre las personas, los valores y el entorno cultural. Esto va a permitir que Scrum pueda ser aceptado y que las personas estén motivadas a realizar estos cambios, ¿no? Eh, Muchas veces me dicen, Scrum es una metodología porque me obliga a hacer un evento. Bueno, si es que se sienten obligados, no deberían hacerlo. Probablemente no se entiende por qué deberían usar Scrum. Scrum no es una bala de plata ni tampoco es la solución a todos los problemas. Si una compañía quiere usar Scrum, debe preguntarse qué problema quiere resolver primero, qué objetivos de negocio quiere lograr a nivel estratégico, a nivel estratégico de la compañía. Una vez planteado cuáles son los objetivos de negocio, qué problema quiere resolver, debería plantearse si Scrum y la agilidad le permiten resolver esos problemas. No adoptar Scrum como una moda o porque suena mucho o porque se está usando bastante.
Eso trae consecuencias terribles para la empresa, porque mientras está adoptando no sabe por qué está haciendo las cosas y el equipo tampoco, ¿no? Claro. Eh, ¿No? Sin embargo, digamos, de la carrera de filosofía, y hay algo que ando ya mencionando constantemente al respecto de la cuestión cultural, y es que la diferencia entre Norteamérica y Latinoamérica es el pragmatismo, ¿no? Es decir, los norteamericanos normalmente son pragmáticos, siendo que cuando algo no le funciona, simplemente lo tiende a cambiar, ¿no? En cambio, en Latinoamérica no. O sea, en Latinoamérica parece que, si bien es cierto, lo que tú estás adoptando no te da resultados, lo sigues haciendo, ¿no? Y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, así tus resultados no son los que tú esperas, ¿no? Entonces, no hay un pragmatismo claro en Latinoamérica, lo cual tampoco le permite que pueda adoptar adecuadamente Scrum, ¿no? Entonces, se puede entender por qué en Norteamérica, digamos, surja el tema de lo que son las metodologías ágiles, ¿no? Porque se dan cuenta que obviamente no les funciona el waterfall, entonces se buscan otras, digamos, alternativas, ¿no? Sin embargo, aquí, digamos, no se ve eso, ¿no? Si bien es cierto, la gente aquí usaba waterfall y se daba cuenta que tampoco le servía, a ninguno se le ocurrió poner en cuestionamiento esto, ¿no? O crear algo nuevo. Entonces, eso también demuestra que no hay un pragmatismo que sería, a mi modo de ver, lo previo que deberíamos empezar a asimilar, ¿no? Y que se ven en todos los niveles de nuestra cultura, ¿no? Creo que está basado en un modelo empírico, no existe receta, no existe fórmula, y el pragmatismo al cual te refieres tiene que verse desde el punto de vista del objetivo de negocio y de la mejora continua. Si se adopta Scrum como un framework metodológico, lo que va a implicar es que las personas no tomen conciencia de los cambios que tienen que hacer y probablemente tampoco de las implicancias de no hacerlo. Por ejemplo, un equipo que empieza entregando producto del primer sprint y segundo sprint y hace pruebas manuales, es probable que termine pagando una deuda técnica muy alta por no haber automatizado esas pruebas en sprint posteriores, ¿no? Y eso tiene que ver con un cambio cultural del mindset de mejora continua. Ahora, justamente Scrum está orientado para que las personas puedan tener, o las personas, empresas, equipos puedan tener transparencia sobre lo que se necesita para entregar producto a la compañía y generar valor a la compañía y a los clientes, ¿no? Pero esto tiene que ver con un grupo de personas que es consciente de lo que está haciendo y no hacer un evento o hacer una reunión o usar algo porque simplemente alguien le dijo que lo usara, ¿no? Entonces, este cambio cultural es muy importante. Efectivamente, hay muchas compañías que se han metido en esto y ahora no saben cómo salir, ¿no? Les han vendido la idea de que esto es tan sencillo que solamente pones 3 roles y unos cuantos eventos y ya todo funciona mágicamente, como si Scrum fuera una varita mágica que empieza a cambiar toda la compañía mágicamente. Y eso obviamente no es así, ¿no? Entonces, el tema de que Scrum no es una metodología tiene una implicancia cultural. Entender que Scrum no es una metodología es más que un framework, implica que nosotros tenemos que reflexionar sobre por qué tenemos que usar Scrum y cuáles son los cambios que tenemos que hacer dentro de la compañía, dentro de las personas, para lograr entregar ese valor de negocio que Scrum nos permite y por el cual lo estamos adoptando o eligiendo. ¿Sí? No sé si tienen preguntas con respecto a este tema, la audiencia. No, sí, por mí no hay ningún problema, ¿no? Pero como tú dices, quizá no se entiende bien el tema de, o ni siquiera la gente si quizás se da el tiempo de hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez estuve en un evento y me pareció que, en un evento UX, y me pareció que más bien el UX que estaba dentro del equipo Scrum hacía parte de las responsabilidades del Product Owner, ¿no? Entonces, no entiendo para qué vas a tener un Product Owner y un UX si es que uno u otro va a ser, digamos, las responsabilidades de uno, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? O sea, por ese lado, ¿por qué seguir llamándole eso Scrum, no? Si quizá dejó de ser o algo por el estilo, ¿no? Eh, sí, bueno, eso tiene que ver con los accountabilities y es parte del cambio cultural, ¿no? El Product Owner es el responsable de maximizar el valor de negocio y nadie en la compañía.
ni siquiera el gerente general puede cambiar o tomar decisiones por el Product Owner. Y esto tiene un alineamiento de hacernos mucho más ágiles en términos de entrega de producto. Scrum es un habilitador de la agilidad empresarial, entendiendo la agilidad empresarial como la capacidad de la compañía de tener una ventaja sostenible en el tiempo, competitiva, frente a otras empresas y que responde rápidamente al entorno y al cambio. Cuando uno implementa y usa Scrum, no está implementando un framework, está implementando un modelo de negocio a través del cual va a rápidamente empezar a capturar feedback de los clientes y del entorno para tener esa capacidad de lanzamiento de producto medida probablemente como time to market y mejorar su rentabilidad o los indicadores de negocio que se haya fijado. No es solamente el adoptar o hacer un proyecto, porque no es proyecto, es producto. No es solamente hacerlo más rápido, porque realmente no es el objetivo de usar Scrum, ni tampoco hacerlo menos costo. El objetivo es mantener una ventaja competitiva sostenible y eso se basa en mejorar tu time to market, la capacidad de lanzamiento de producto, la capacidad de reducir los wastes o los desperdicios, la capacidad de trabajar en equipo y generar un ambiente de creatividad, colaboración y de innovación. En general, es cambiar completamente la compañía hacia otro modelo de negocios. Eso es Scrum. Cualquiera que pueda entender Scrum como una metodología debería repensar si tanto esfuerzo vale la pena, porque hacer las cosas mecánicas no tiene probablemente mucha ventaja competitiva sostenible en el mercado. Crear un ambiente de creatividad, de innovación y donde tenga la compañía tenga mucha capacidad de lanzamiento de producto es completamente diferente. Sí, bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, pasamos al siguiente tema. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Entonces, está pasando en el mercado que están vendiendo Scrum y que venden los equipos Scrum y que al final la compañía no tiene los resultados que espera y luego se pregunta, Scrum no funciona en mi compañía. Es como si tuviéramos un equipo de fútbol que pues pierde constantemente y diríamos, el fútbol no funciona en mi equipo. O sea, el fútbol es un juego y tú decides jugarlo. Finalmente el fútbol nunca va a perder, quien pierde es el equipo. Y el equipo lo que está haciendo es perder, probablemente porque no tiene las competencias necesarias o probablemente porque no tuvo el entrenamiento adecuado, ¿no? Pero el fútbol jamás pierde. Quienes pierden son quienes juegan al fútbol. Bien, pasamos al siguiente tema. ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, te escuchamos, Joel. de acuerdo. Vamos a otro tema que también he visto mucho en las compañías, que es el tema de medir. Me preguntan mucho cómo medir, ¿no? He conocido algunas compañías que le dicen a los managers, de los gerentes de la compañía, tenemos que medir en agilidad y en Scrum, y tenemos que medir puntos de historia. Y hay que medir los puntos de historia y comparar esos puntos de historia entre los equipos para ver qué tan productivos son. Yo les tengo que decir algo que acabo de leer y bueno, realmente es lo que está pasando. Los puntos de historia están destruyendo la agilidad y nadie se da cuenta, ¿no? Los puntos de historia no son métricas ágiles. Los puntos de historia no sirven para medir la productividad de los equipos. Los puntos de historia no sirven tampoco para medir la capacidad de los equipos. Los puntos de historia son una referencia como cualquier otra que no necesariamente tiene una validez. La única métrica válida es la entrega de producto y de valor de negocio. ¿Ya? Entonces, cuando uno mide la velocidad en términos de punto de historia, debe tener mucho cuidado, porque lo que está causando es una distorsión y está destruyendo, ojo, lo vuelvo a repetir, está destruyendo la agilidad del equipo y el foco en la entrega de valor de negocio. La velocidad medida en puntos de historia no tiene nada que ver con la capacidad de entrega de producto. Y esto es algo que está sucediendo mucho en el mercado, ¿no? O sea, imagínense que a mí me digan,
Joel, tú no puedes correr 100 metros en más de 15 segundos. Puede ser eso válido el día de hoy, pero yo entreno mucho y pues de repente puedo correr en 14, en 12, en 10, en 9, en 8, no lo sé. O sea, no me pueden poner no sé, pues un tope, un límite y decirme como persona, tú no puedes hacer más de esto. Entonces la velocidad puede causar eso en las personas. Otra cosa muy, muy interesante que me ha pasado es cuando los Scrum Master y el equipo, antes de empezar, por ejemplo, un sprint, antes de empezar el sprint planning, han definido que el equipo solamente puede hacer X cantidad de puntos de historia. Eso es algo totalmente absurdo cuando vemos que ni siquiera hemos entrado al sprint planning, ni siquiera hemos hablado de lo que vamos a hacer, ni siquiera hemos dicho cuál es la complejidad o las condiciones o el apoyo, pero ya de antemano el equipo le dice al Pro Owner, mira, más de 30 puntos de historia yo no puedo hacer, le dice el equipo, ¿no? Y eso es una distorsión total, es un antipatrón muy nocivo, ¿no? Los puntos de historia no fueron hechos para eso y eso el punto de historia no sirve para eso. No sé si alguien tenga alguna pregunta. En otros he escuchado que miden con historias de usuarios o hasta con épicas. Les voy a poner un ejemplo para que se pueda entender, ¿de acuerdo? Una metáfora, que la pongo en mis cursos, ¿no? Imagínense por un momento que una persona va al doctor, a la clínica, va de emergencia, al hospital, y, y bueno, normalmente pasa primero una evaluación inicial donde le toman la temperatura y la presión del cuerpo. Entonces, piensen por un momento que esta persona llega a 40 grados centígrados, que es una supuestamente fiebre espantosa, ¿no? Entonces, imagínense que en ese momento, pues, lo que lo atiende le dicen, bueno, tenemos que internarte en el hospital, en la clínica, y tenemos que operarte porque tu temperatura está en 40 grados centígrados. Pero esta persona, antes de que le hagan todo eso, les dice, pero un ratito, un momento, disculpe que voy a tomar un vasito de agua y déjame respirar porque vengo a jugar al fútbol o vengo al gimnasio y estoy un poco agitado y por eso mi temperatura está elevada. O sea, si tomáramos una decisión con ese tipo de enfoque o métrica, terminaríamos operando a todos los pacientes que van a un hospital y una clínica. Las métricas como cantidad de historias entregadas son métricas referenciales. Quiere decir que pueden ser buenas o pueden ser malas, no nos puede decir exactamente si estamos logrando el objetivo o no. La única métrica válida es si estamos logrando el objetivo que se definió al inicio o no, que es el impacto en el cliente y el impacto en el negocio. Las demás son métricas referenciales y deben ser usadas de esa manera. En el ejemplo que le pongo de la clínica y del hospital, bueno, la temperatura es una métrica referencial, pero no es una métrica que se use para tomar una decisión en ese momento. Se tomarán otras métricas, otros estudios y se hará una evaluación mucho más exhaustiva para finalmente tomar probablemente alguna decisión. Y en este caso lo que está matando la agilidad, lo que está matando el Scrum es que las personas quieren tener métricas que les digan cuán productivos son los equipos. Y yo siempre repito, no existe ninguna métrica que diga cuán productivos son los equipos. Y si tratan de encontrarla, lo único que van a hacer es encontrar la forma de destruir la autoorganización y la capacidad de entrega de los equipos. La única métrica válida es, ¿está el cliente satisfecho? ¿Está el negocio siendo más rentable? ¿Estamos aumentando el market share? Y esas son métricas que están orientadas a el objetivo de negocio que se definió en un principio, ¿no? Entonces, hay una tendencia muy fuerte a medir los puntos históricos. Yo no les digo que no lo hagan, pero yo probablemente muchos de los proyectos que trabajo no usamos puntos de historia, ¿no? Joel, Para medir esa productividad o capacidad de entrega. Joel, mira, Sí. un comentario con eso que acabas de decir y que he escuchado en empresas, por lo menos en un banco donde estuve, y es que pusieron como a competir a las metodologías, a la metodología tradicional de cascada, vamos a llamarlo así, a un proyecto, a una gestión de proyecto tradicional con una gestión de proyectos con agilidad, precisamente para lo que tú decías, para ver métricas, para ver si somos eficientes, para ver cómo está funcionando, pero no desde el valor que realmente entrega.
Para mí eso es como que un poquito erróneo, esa perspectiva. No tiene sentido, ¿no? Yo, No tiene sentido porque las métricas en un enfoque ágil deberían medirse en función de lo que se está logrando luego del lanzamiento del producto, ¿no? Ya que las métricas tradicionales son tiempo, costo y alcance. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, probablemente un equipo de Scrum al inicio no logre entregar lo que se había propuesto o comprometido. Bajo el modelo de mejora continua, el equipo va a entregar mucho más si se le da confianza, se fomenta la autoorganización, se los protege y se les ayuda. Esa es la naturaleza. Probablemente al inicio no entreguemos lo que habíamos pensado, pero ese equipo va a ser mucho más productivo a medida que va avanzando los sprints. Y es la capacidad de aprendizaje la base del empirismo, el aprender para mejorar. Entonces, medir dos proyectos en el mismo periodo de tiempo probablemente no sea la mejor manera, ¿no? claro, Joel, te hice el comentario del tema de las mediciones por historia de usuario porque en un taller de Scrum, bueno, unos amigos empezaron a hablar de que Scrum no es velocidad, ¿no? Pero cuando te están midiendo por historia de usuario que tú estás haciendo en un sprint, pues en realidad no veo qué tan diferente es, no estás dando, o sea, no veo qué tan diferente es lo que le estás diciendo tú a tu compañía de lo que es adoptar la agilidad, ¿no? O adoptar Scrum. En realidad, a mi modo de ver, estás haciendo lo mismo, estás de una u otra manera manifestando que Scrum sí es agilidad, sí es, diré, velocidad, ¿no? Porque yo entiendo que tú puedes medir la velocidad en tanto tiempo y en tanto a distancia o espacio que tú alcanzas, ¿no? Entonces, mientras más historia de usuario tú avances, en realidad estás aparentemente dando a entender que eres más veloz. Entonces, eso me parece que es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, a veces como que no pensamos esas situaciones, ¿no? Voy a regresar a lo que decía al inicio. Cuando uno quiere adoptar Scrum, empieza definiendo la estrategia a nivel organización, define la visión del producto y los objetivos del producto. Y luego evalúa si esos objetivos se están logrando para definir su grado de, o índice de la agilidad, que le llamamos en Scrum.org de Evidence Based Management, ¿no? Entonces, imaginemos dos equipos. Un equipo entrega 20 historias o Product Value Guides por sprint y el otro entrega 50. O sea, no podríamos decir que el que entrega 50 es mejor o está siendo más beneficioso a la compañía que el que entrega 20. ¿Por qué? Porque finalmente tendríamos como que medir cuál es el impacto que está logrando el que entrega 20 o el que entrega 50. De repente el que entrega 20 historias o 20 Product Value está produciendo mucho más rentabilidad a la compañía y mucho más satisfacción del cliente que el que entrega 50. Eso no se puede evaluar solamente con una métrica, es lo que acabo de decir. O sea, todas las métricas son referenciales. No son malos, no es malo. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos con métricas de evidencia directa. ¿Cuál es el valor de negocio que estamos obteniendo? Entonces, realmente ahí podríamos saber si 50 historias es mejor que 20 en función de el impacto que tiene. Muchos se olvidan eso, ¿no? O sea, y muchas compañías no están haciendo el Scrum estratégico que ayudaría a que el Scrum funcione adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque están midiendo solamente puntos de historia, historias de usuario determinadas en cada sprint, y eso inevitablemente llega a que no se pueda implementar el modelo empírico que es inspección y adaptación, basado en el feedback del cliente o en lo que pasa en el entorno como el mercado. Hola, Joel, ¿cómo estás? ¿Sí? Joel, disculpa, una preguntita con respecto al tema de la velocidad. Si tenemos un equipo que está recién iniciando, ¿cierto? Nosotros nos estamos basando en los puntos de historia precisamente como para tratar de llegar a un momento en el que, digamos, podamos estimar de una manera, digamos, equilibrada sobre la cantidad de puntos de historias que podemos llegar a hacer durante un sprint. Si llegamos a ese punto, digamos que sí lo podríamos tomar como referencia en un inicio, pero ya lo que tú dices tiene mucho sentido en el tema de que, pues, que uno necesita evaluar realmente el valor que se está entregando de negocio al final de cada sprint.
Sin embargo, digamos que para tomar ese tema de referencia, para llegar a un punto de equilibrio de entrega de valor o el incremento al finalizar el sprint con los puntos de historia, digamos que sí sería una herramienta útil o desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser la herramienta para estos equipos que inician y que están, digamos que experimentando en un primer intento de implementación de Scrum? No sé si fui lo suficientemente claro. Los puntos de historia no sirven para estimar. Los puntos de historia no sirven para definir la capacidad del equipo. Los puntos de historia distorsionan la capacidad de entrega del equipo. Los puntos de historia destruyen la autoorganización. Los puntos de historia destruyen Scrum. No sé si puedo ser más claro en eso. ¿Cómo empezamos con un equipo que recién empieza y quiere definir su capacidad de entrega? No lo puedes definir, no lo sabes, es empírico. Esa es justamente la premisa que tenemos que aceptar. Pero entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Crear confianza, crear un entorno cultural donde el equipo pueda sentirse en confianza, puede empezar a refinar adecuadamente con el Product Owner, tenga la confianza de preguntar, puede identificar qué dependencias se tienen de diversas áreas, como cada Product Value Guide, basado en eso decir si tiene la suficiente información para poder aceptar o no un Product Value Guide en el sprint, y con confianza decir si lo puedo hacer, o decir probablemente no lo puedo hacer porque tengo muchas dudas al respecto y creo que podría no terminarlo. Y eso tiene que ver con los valores de Scrum, tiene que ver con la transparencia y la confianza, y con el modelo empírico. Pero empezar usando puntos de historia para definir la capacidad del equipo, y sobre todo un equipo que recién empieza, es sumamente nocivo porque va a limitar la capacidad de colaboración, el foco en el valor de negocio, el foco en la entrega continua, el foco en la identificación de la información necesaria para poder construir, el foco en la mejora en la calidad. No les voy a decir que no usen los puntos de historia, pero es una decisión de ustedes, ¿no? Gracias, gracias, George. Ahora, ¿qué dice Scrum con respecto a la estimación? Definamos estimación. Generalmente cuando uno habla de estimación se refiere a, probablemente entendería a definir cuánto tiempo y cuánto costo. ¿Sí? Más o menos entendería eso por estimación. La premisa en el ágil es que eso no se puede hacer, ¿no? Lo que hablamos nosotros cuando usamos punto de historia es para hacer sizing. ¿Qué es sizing? Dimensionar. ¿Para qué sirve el dimensionamiento? Para saber si algo es complejo, más complejo o menos complejo. Y basado en esa complejidad, empezar a colaborar equipo y product owner para definir cuáles acciones son las necesarias o qué estrategias serían las adecuadas para reducir la complejidad y construir o entregar un incremento de producto al final del sprint. O probablemente repriorizar o reordenar el product backlog. Para eso sirve el sizing, pero no sirve y es muy diferente a la estimación. Lo que pasa es que en castellano se ha traducido sizing como estimación. Y en realidad no hay forma de estimar, y no existe una forma de estimar cuánto tiempo y cuánto costo. No existe. Si existiera sería como predecir el futuro, ¿no? Y esa es una premisa que se tiene que aceptar. Joel, para agregar lo que tú comentas, creo que sí tienes mucha razón y obviamente se pierde de vista la finalidad, ¿no? O sea, sería imposible pues medir con puntos de historia porque al último no sabes qué producto vas a desarrollar, ¿no? Entonces no tendría cierta certeza. Pero haría, digamos, un paralelo porque con lo que aprecio en realidad, a mi modo de ver, estamos como que regresando a un periodo de renacimiento o un periodo donde el desarrollo de software más parece una especie de arte o artesanía en todo caso, ¿no? Entonces, en esos tiempos sería imposible, pues, estimar cuánto te va a costar y cuánto tiempo te vas a demorar desarrollar una pieza, por ejemplo, de mármol, ¿no? Si bien es cierto, puedes tener una idea, pero no la tienes en la totalidad. Entonces, a mi modo de ver, me parece que se puede comparar esa forma, ¿no? Bueno, si alguien puede estimar con precisión cuánto tiempo y cuánto alcance, bueno, le daré mis felicitaciones y que, bueno, ponga en conocimiento esa forma. Hasta donde sé, yo no la conozco ni existe la forma, porque en un entorno empírico y en un entorno complejo de un framework de Kinetic existen tantas variables que no las puedes controlar.
Entonces, como no puedes controlar todas las variables que influyen para lograr un resultado, lo que haces es inspeccionar y adaptar continuamente en forma empírica. Y de esa manera logras el objetivo de negocio. Ahora, lo máximo que podrías hacer es tener sizing y hacer una proyección, y esa proyección alinearla al objetivo que quieres lograr para, dentro de cada sprint, enfocarte en ese objetivo, no en el alcance, no en la cantidad de historias, no en la cantidad de historias, sino en el objetivo. Y de esa manera vas alineándote probablemente el costo que tienes y el tiempo que tienes junto con lo que tienes que lograr. No todas las historias, no toda la funcionalidad, sino aquella que es importante para lograr ese objetivo de negocio. Y ese es el trabajo justamente que hay que hacer del equipo con el Product Owner. Pero eso inicia cuando se empieza a crear un ambiente de confianza donde se puede hacer eso. Y por eso tenés regreso al entorno cultural, ¿no? Bueno, muchas empresas al inicio dicen, bueno, como recién estamos empezando, vamos a usar los puntos de historia y entonces para decir, pues, 4 puntos de historia igual a 8 horas, ¿no? Bueno, empiezan a ser predictivos y al ser predictivos están destruyendo Scrum, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Hola. Sí, hola. Ninguna pregunta, bueno, por ahora. ¿Y hay alguien de Perú que haya empezado a preguntar? Yo soy de Perú. Hola, Sí, ¿alguien más? Sí, hola. hola. Sí, buenas Sí. noches. Joel, te habla Patricia. Mira, de acuerdo con lo que estás diciendo, uno también se va dando cuenta en el camino las cosas que indicas. Por ejemplo, yo me he preguntado en un proyecto reciente en el cual estoy, últimamente he optado pues por no darle tanta importancia al tema de los puntos de historia, enfocándonos más en el valor que estamos entregando, en el valor de lo que estamos desarrollando. Y como tú dices, uno confía en el equipo y el equipo tiene que ser responsable en decir hasta qué puede comprometerse durante el sprint. Pero o sea, dentro de mí yo me preguntaba, ¿estamos realmente haciendo Scrum? Porque no estamos midiendo, no estaba enfocado pues en medir esos puntos, ni tampoco limitándonos a que nuestra velocidad es tanto y que solo esto podemos hacer. Entonces, te hago la pregunta, uno puede hacer Scrum y no necesita estar enfocado midiendo. A ver, vamos con los valores de Scrum, ¿no? No sé si los conocen. Ken Sí, claro. Schwaber, el co-creador de Scrum, dice para este escenario Scrum and o Scrum Y. O sea, es un periodo en el cual estamos aprovechando la potencia y los beneficios de Scrum y estamos en una evolución, ¿no? Es probable que todavía falte un trecho de recorrido. Uno de los valores de Scrum es compromiso, y es compromiso con el objetivo de negocio. Es compromiso con el objetivo del sprint. Entonces, los equipos no deberían enfocarse en tareas. Las tareas no deberían ser medidas ni tampoco hacer el seguimiento de las tareas, sino hablar en términos de producto. Hay otra fiebre de tener tableros llenos de poses y tareas, ¿no? Cuando el producto se acerca al tablero y le pregunta al equipo, equipo, y bueno, ¿cómo vamos? El equipo le dice, sí, bueno, ya terminamos todas las tareas que correspondían al día de hoy. Pero al producto no le interesan las tareas, le interesa cuántos productos se está entregando, qué problemas tienen para poder solucionarlo, y a la empresa tampoco le interesan las tareas. Es el cambio de mindset, es el cambio de chip. Tiene que hacerse desde el principio. Y parte de eso es decidir qué se va a medir. Si se mide en forma equivocada, se crean costumbres y hábitos probablemente no tan sanos para la entrega de producto. O sea, imagínense ustedes que van a una compañía y la compañía quiere medir la productividad de los empleados a partir del horario de entrada y salida. Si solamente fija esas métricas, las personas se enfocan en llegar temprano y irse temprano, pero no en entregar valor de negocio. Y ese es el grado de distorsión que se consigue. Ahora, muchos empiezan usando Scrum y no tienen claro cuál es el objetivo del negocio. Yo no voy a decir que no están usando Scrum, diríamos, en lugar, como lo dice Ken Schwaber, está en un Scrum and. Es decir, está en un Scrum y, está en una evolución. Más allá de la métrica, lo más importante son los valores culturales.
Y habría que observar si el equipo sabe por qué está haciendo un daily Scrum, sabe por qué usa Scrum, sabe por qué está haciendo ese producto, sabe para qué sirve un Sprint Planning Meeting, sabe y pide ayuda, ¿no? Sabe y está consciente del impacto de lo que está haciendo en el negocio, ¿no? Entonces, más allá de medir, ahí hay ciertos síntomas que podrían ayudarnos a entender si el equipo está caminando en la dirección correcta. Si el equipo está diciendo al Product Owner, 8 puntos de historia igual a 4 horas o 8 horas, X horas, es probable que el equipo todavía no tenga claro cuál es la forma de trabajo o todavía no tenga claro los valores de Scrum, ¿no? Y otra vez regresamos al tema cultural, ¿no? Bueno, he visto a alguien de Perú aquí, Alfonso Tafur, no sé si podrías comentarnos algo, alguna pregunta que tengas. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan? Acá Hola, te escuchamos, Joel. No sé si la persona te está escuchando. A lo mejor todavía tiene el micrófono en mute y por eso está hablando y no se escucha. ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que estamos conversando? Hola, ¿no hay preguntas? Bueno, más que preguntas, en realidad, entonces, como tú dices, definitivamente las empresas no se están preguntando por qué van a usar Scrum, ¿no? En realidad se está convirtiendo en una moda y eso hace que Scrum se esté distorsionando, ¿no? Por ese lado. Se supone o se entiende que Scrum, como tú dices, es en un contexto complejo, ¿no? Y quizá lo que están haciendo es, en realidad, utilizando Scrum en otros contextos y por eso quizá no les sirve tanto, ¿no? Sí, hay otra cosa que quisiera aclarar, el tema de agilidad y Scrum, ¿no? Scrum requiere de la agilidad como entorno cultural para hacer florecer Scrum. Y la agilidad requiere Scrum para generar el entorno que le permita entregar rápidamente el producto, recibir feedback y alinearse a los principios y valores ágiles. Desde ese punto de vista, Scrum es un habilitador de la agilidad empresarial. Y yo lo vuelvo a repetir hace un momento, ¿no? Cuando uno adopta Scrum, no está adoptando un framework, está adoptando un mindset, un modelo cultural, un modelo de transformación de cómo va a ser negocios, un modelo a través del cual va a empezar a generar un ambiente de trabajo en equipo en la compañía. Todo este entorno cultural va a llevar naturalmente hacia la agilidad. Scrum sería un camino, una ruta para lograr ser ágil, pero no es el único, obviamente. Pero no es mucho más complejo que solamente hacer eventos, ¿no? Es probablemente la parte inicial. Sí, bueno, así, ¿alguna pregunta más? Por Joel, el chat. Por el chat. aprovechando ese paréntesis que acabas de hacer, eh, solo para aclarar, porque yo tengo discusiones de esos temas, entonces podríamos decir que no existe el término metodologías ágiles. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo voy a hablar de empírico y predictivo. El entorno predictivo es un entorno en el cual creemos que si seguimos un conjunto de pasos predefinidos logramos un resultado. Y eso claramente está asociado a las metodologías, que no es malo. O sea, cada forma de trabajo, de resolver un problema es válida dentro del contexto. De repente a una compañía le va súper bien con una metodología y no tiene nada de malo. La agilidad es una de las formas, ¿no? Entonces, y un entorno empírico es un entorno en el cual se recibe feedback constante, se inspecciona ese feedback constantemente y se adapta constantemente para adquirir la capacidad de respuesta al cambio, y esa respuesta al cambio nos da la capacidad de ser ágiles, ¿no? Bajo ese concepto yo le llamo enfoque ágil, porque también es un enfoque cultural basado en un entorno cultural, y no me refiero a él como metodología, ¿no? Porque estaría hablando de una concepción predictiva, y yo creo que ni la agilidad ni Scrum lo son, ¿no? Y en definitiva, Scrum está basado en un enfoque empírico, ¿no? Sí, bueno, ¿alguna pregunta? Joel, ¿y qué te habla Alfonso Tafur? Joel, Ajá. ¿qué
métricas sugieres tú que debería usar un equipo para su mejora continua, un equipo Scrum? A ver, justamente hablando de un enfoque empírico, los equipos deben decidir la mejor forma de hacer el trabajo. No les voy a sugerir una métrica para hacerlo, probablemente les voy a recordar los peligros de usar algunas métricas como los puntos de historia, ¿no? Hay compañías que quieren vender la agilidad y trazan una ruta con métricas, con puntos de historia para sacar cuadros y comparar equipos, ¿no? Destrucción total de la agilidad y Scrum. Hay otras métricas de Kanban que están orientadas a mejorar el flujo de la entrega de producto. Y es unido a las métricas de entrega de valor de negocio de una capacidad enorme de mejorar la transparencia del producto de los equipos de desarrollo de la compañía. Por ejemplo, el cycle time, el tiempo de entrega, el throughput, la cantidad de ítems entregados en cada sprint, o el Word Item Age, cuánto tiempo se encuentra un ítem dentro del flujo definido en Kanban, o también podríamos tener charts como el Cumulative Flow Diagram, el diagrama de flujo acumulado, para ver dónde tenemos problemas dentro del flujo, o probablemente Cycle Time Scatter Plot, para ver cómo está sucediendo la entrega de producto dentro del sprint, ¿no? Alineado a Scrum, ¿no? Y estas métricas están más orientadas a mejorar el flujo de la entrega de valor de negocio. Y esto unido a Scrum con las métricas de valor de negocio darían una capacidad importante al equipo de mejorar su transparencia y su capacidad de entrega, ¿no? Gracias, Alfonso, por la pregunta, ¿no? Pero sí, vuelvo a decir, y voy a aclarar, la velocidad depende de cada equipo, de su capacidad, de su experiencia y todo lo demás. Comparar la velocidad de los equipos es algo sin sentido, ¿no? Sí. Sí, Alfonso, ¿está clara la pregunta? ¿Tienes otra pregunta? No, está claro. De hecho que, bueno, tener estas métricas de Kanban ayudan a tener visibilidad en el flujo de trabajo, ¿no? Y la entrega. Pero, Dime, Alfonso, ¿y en tu compañía qué miden o qué medían? ¿Qué miden los otros equipos? ¿Qué cosa sucede? ¿Puedes contarnos? bueno, sí, bueno, anteriormente ellos se enfocaban mucho en la medición de puntos de historia y que esos puntos de historias eran similares a cierta cantidad de horas o días, ¿no? Eso, pero ya, ya hemos sacado un poco ese Maizen. Igual todavía hay una resistencia porque, digamos, la área de transformación sigue impulsando que son las métricas que debería usar un equipo ágil, ¿no? Y estamos luchando con poder cerrar el tema de los puntos de historia, ¿no? O sea, ellos entienden que los puntos de historia y la velocidad pueden ser normalizados entre todos los equipos y están tratando de medir y comparar eso entre todos los equipos y su transformación ágil. Así es, y quieren ver como que lo quieren comparar como, da a entender como si que lo quieren comparar como un GAN, algo, ¿no? Como esfuerzo, ¿no? ¿Cuántas horas me tomó hacer, no sé, tal cosa? Y lo quieren equilibrar para que cuando venga algo, comparar, ¿no? Y decir, mi pivote fue esto, ¿no? Un tema de punto. Bueno, eso no tiene mucho sustento, pero bueno. ¿Y eso tiene algún origen, algo? ¿Por qué sucede eso en esa compañía? Bueno, lamentablemente la empresa que está impulsando esta transformación no tiene la suficiente experiencia en poder llevar a cabo o poder enfocar realmente lo que es agilidad, ¿no? Y la agilidad basada en entrega de productos, ¿no? Si no, lo está llevando todo de una forma errada, ¿no? Mencionando que, por ejemplo, Scrum se tiene que cumplir los 3 roles, los 5 eventos, y no que es una forma de poder abortar, poder atacar o un problema de forma empírica, ¿no? Bueno, eso es una distorsión, porque pensar que uno hace Scrum porque hace los eventos roles y usa los artefactos
podría estar muy lejos de lo que realmente se esperaría que suceda, ¿no? El equipo puede hacer un evento, pero si no entiende para qué lo hace, estamos hablando de un equipo zombie, ¿no? El equipo puede hacer un sprint planning, pero si en el sprint planning el equipo solamente se enfoca en medir puntos de historia y no en colaborar para generar valor de negocio, entonces es un equipo que no está alineado al objetivo de negocio, ¿no? Entonces, el objetivo no es hacer eventos, usar roles ni artefactos, el objetivo es mejorar la entrega de producto, y esto está basado en los pilares Scrum: inspección, adaptación y transparencia, y en los valores Scrum, y todo eso tiene un conjunto de elementos culturales que están asociados a la compañía para romper esas dependencias, ¿no? Por ejemplo, dependencias de ciertas áreas a partir de la colaboración, ¿no? Y trabajo como equipo. Y ahí podremos usar Nexus para escalar, Nexus Scrum para escalar, que es natural, ¿no? En el uso de Scrum, ¿no? Sí, gracias, Alfonso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas sobre esto? ¿O hay alguna duda? Con confianza. ¿No? ¿No hay? ¿Hola? ¿Sí? ¿No hay? Entonces pasamos al siguiente tema. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Hola? Sí, bueno, entonces pasamos al siguiente tema, al siguiente punto, ¿ya? Bien, otro tema es el rol del Scrum Master, ¿no? Eh, hay mucha desinformación o malentendido con respecto al Scrum Master, ¿no? Hay Scrum Master que se dedican a asignar tareas a las personas del equipo de desarrollo con horas, y todos los días están midiendo la cantidad de horas que les lleva a hacer una tarea y contando cuántas tareas hicieron y cuántas horas hicieron. El Scrum Master no es un microcontrolador que controla las horas del equipo y le asigna las tareas. El Scrum Master tampoco es un tomador de pedidos, ¿no? He visto en algunos equipos la distorsión cuando en el daily scan los equipos dicen, bueno, sí estoy terminando la funcionalidad de pago con tarjeta de crédito Visa, pero no he podido terminar porque el Scrum Master todavía no ha podido eh, gestionar con seguridad los permisos necesarios, ¿no? Entonces llega otro miembro del equipo y dice, bueno, sí, ya estoy terminando las pruebas de pago con tarjeta de crédito Amex, pero el Scrum Master todavía me tiene pendiente gestionar con logística el espacio en disco. Y sigue el siguiente y dice, bueno, sí, yo también estoy ya terminando la funcionalidad de despliegue del pago con tarjeta de crédito, pero todavía el Scrum Master no me da la fecha en la cual debo desplegar, ¿no? O sea, al final el Scrum Master se convierte en un bloqueante del equipo, en una dependencia del equipo, y todo el daily Scrum sucede en torno a lo que el Scrum Master tenía que hacer y no ha hecho, y el equipo deja de tener accountability, ¿no? Esto es terrible porque el equipo en ese momento pues deja de tener la motivación y el foco en la entrega de productos, y se dedica más a tratar de pasarle la responsabilidad al Scrum Master, ¿no? Y el Scrum Master ha adquirido esa costumbre de decirle, bueno chicos, cualquier problema que usted tenga yo lo resuelvo, ¿no? Y entonces todos los problemas se lo pasan al Scrum Master, también cuando falta café, cuando hay que pedir la pizza, o sea, absolutamente todo. El Scrum Master deja de ser un líder y se convierte en un tomador de pedidos, ¿no? El Scrum Master tampoco es alguien que le esté recordando al equipo las reuniones que tiene que hacer. Bueno, de repente podría generar otro tipo de ambiente para que el equipo haga las reuniones, pero el Scrum Master no es responsable de que el equipo empiece el Daily Scrum a la hora que se ha comprometido. El equipo tiene que ser responsable de hacerlo porque es un equipo autoorganizado, ¿no? El Scrum Master tampoco es responsable de actualizar el burn down. Y bueno, volvemos al tema de las métricas. El burn down no es un reporte para que se pueda visualizar el progreso a nivel de producto. El burn down es un reporte, si se usa, que además no es Scrum, que serviría para que el equipo pueda tener una idea, una proyección del avance, ¿no? Pero solamente del equipo, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Imagínense un escenario en el cual el Scrum Master es el único que puede gestionar con arquitectura e infraestructura los servicios de equipos, equipamiento y otros.
El Scrum Master es el único que puede hablar con seguridad y resolver los problemas del equipo. El Scrum Master es el único que puede hablar con otras áreas y resolver los problemas del equipo. Pregunto, ¿en qué se ha convertido el Scrum Master y en qué ha convertido el Scrum Master el equipo? Creo que evidentemente es un peligro y es un riesgo. El Scrum Master se ha convertido en una persona en la cual el equipo depende demasiado. El Scrum Master se ha convertido en una persona que bloquea la autoorganización. El Scrum Master es una persona que se ha convertido en un bloqueante para el crecimiento del equipo y finalmente para la entrega de producto, ¿no? El Scrum Master no es la persona que resuelve los impedimentos. Tampoco es el responsable de hacerle seguimiento. El Scrum Master da soporte al equipo para que se puedan resolver. El Scrum Master facilita que estos implementos se puedan resolver, pero el Scrum Master lo hace ayudando en la autoorganización del equipo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Hola, Sí, Joel. sí. Sí, verás, así como dijiste que no debe hacer el Scrum, dices que da soporte y facilita. Danos un ejemplo de eso. ¿Cuál sería el soporte o qué sería lo que pudiera facilitar al equipo? Sí, por ejemplo, imagínate un escenario en el cual el equipo de desarrollo en el Sprint Planning Meeting tiene problemas en entender al Product Owner. Y el Product Owner tiene problemas en expresar la información que el equipo requiere. Todavía no se logra entender. El Scrum Master podría trabajar con el Product Owner enseñándole técnicas de refinamiento y también enseñar a que el equipo aprenda esta técnica de refinamiento y se exprese en términos de negocio y que se enfoquen y empiecen a colaborar. Es fundamental eso. Y esa capacidad de enseñar del Scrum Master ayudaría mucho a que el refinamiento sea de tal magnitud que el equipo dentro del Sprint Planning Meeting pueda elegir las historias de usuario que cree que se pueden comprometer transparentemente y con confianza, y eso sería que fluya la entrega de producto. Ese es un ejemplo. Listo. Otra pregunta. Cuando dijiste que realmente he visto y estoy viviendo que el Scrum tiene que corretear a todo el equipo para que asistan al daily. Sea detrás de cada uno y pues, como tú dices, debemos ser autoorganizados. O sea, ¿qué pasa si alguien no acude al daily? Tendría que ser bloqueante para el equipo, no escuchar el feedback de lo que está haciendo porque pudiese haber dependencia de las tareas. Mira, en el curso del Professional Leadership nosotros hablamos de un concepto en un libro que se llama Good to Great, bueno para ser grandioso, de las empresas más exitosas. Es un libro recomendado en la bibliografía. Y se habla de los aspectos que se requieren para ser exitosos de los equipos. Y uno de ellos se llama disciplina. Hay dos alternativas. O te la pasas diciéndole a la gente, asiste al Daily Scrum, ¿por qué no vas al Daily Scrum? Tienes que ir al Daily Scrum. Y te desgastas como Scrum Master y desgastas al equipo. O tienes gente disciplinada para hacer eso. Son dos alternativas. ¿Cómo se hace eso? Trabajando primero con las personas en el compromiso y los valores del uso de Scrum. En entender a la persona y su motivación como persona. ¿Sí? Si el Scrum Master va a estar correteando a las personas para que lleguen al Daily Scrum y enseñándoles a ser disciplinados, es probable que termine en un desgaste terrible y una frustración en el equipo. Una de las primeras cosas que yo sugiero es hacer los working agreements al inicio y es hacer el compromiso de usar Scrum, ¿sí? Y usar Scrum, si es que lo decidimos. Y en ese compromiso es hacer el Daily Scrum a la hora que el equipo decida y voluntariamente y con motivación hacerlo. Y si no estamos dispuestos a hacer el Daily Scrum, levantar la mano y decir, ¿por qué no queremos hacer el Daily Scrum? De repente no nos da valor el Daily Scrum, de repente no encontramos sentido en el Daily Scrum. De repente lo hacen en una hora a la cual no puedo llegar. El equipo tiene que conversar al respecto y encontrar una solución que haga que todos se sientan cómodos, confortables para hacer ese Daily Scrum. El Daily Scrum no se debe hacer en la mañana o en la tarde, en la noche o a la hora que uno diga. El Daily Scrum se hace a la hora que el equipo decide que lo tiene que hacer. Y tiene que ser todos los días, aunque la palabra dice daily, pero siento que a veces decirlo todos los días
y si no se ha avanzado en algo, prácticamente decir lo mismo o tener que inventar para llenar. Ahí hay un tema, lo que tú me preguntas refleja que todavía no se entiende para qué sirve. Otra vez lo vuelvo a repetir, el equipo no debe hacer el daily scrum porque alguien dijo que se tiene que hacer todos los días. Hay que entender para qué sirve, cómo me va a ayudar, ¿no? Y cuál es el valor que me da el daily scrum. Si el daily scrum no me da ningún valor, hay que reflexionar sobre qué está pasando con el daily scrum. El daily scrum es una reunión vital para inspeccionar y adaptar, resolver los impedimentos. Es una reunión de estatus, no se dice necesariamente qué he hecho el día de ayer como un reporte, ni qué voy a hacer el día de hoy como un reporte. Normalmente la entrega de producto debe hacerse en periodos muy cortos de tiempo, probablemente diario. Al siguiente día tendría que yo inspeccionar con el equipo lo que he logrado en términos de entrega de producto e indicar los impedimentos, y trabajar en sincronizar con el equipo el trabajo de todos para entregar ese producto. El daily scrum es fundamental para aprender a trabajar en equipo y es fundamental para que el equipo pueda liberar esos impedimentos. ¿Qué pasa cuando un equipo no hace el daily scrum todos los días? Los problemas se van a resolver más lentamente. Va a haber muchas más discusiones. La transparencia se va a ver afectada. La inspección va a afectar la entrega de producto. Pero para entender qué cosa es la inspección y adaptación y transparencia, el equipo tendría que primero hablar cómo va a inspeccionar, de qué manera va a inspeccionar el trabajo terminado y hablar de los definition of done o los criterios terminados. Y para hablar de qué vamos a adaptar, tenemos que hablar del objetivo del sprint, del objetivo del negocio, para ver por qué estoy haciendo esto y hasta dónde quiero llegar. Y para hablar de transparencia tenemos que hablar en términos de cómo lo entiende el product owner, cómo lo entiende el negocio, cómo lo entiende el equipo, qué cosa es progreso. Progreso no son necesariamente tareas, progreso es cuánto estoy logrando de lo que me había propuesto lograr para ese objetivo. Y entonces lo tienes que hacer al inicio antes de empezar a usar Scrum, probablemente, ¿no? Y ese es un modelo de reflexión, por eso hablaba de cultura. Y lo que tú me reflejas, lo que tú me comentas podría reflejar más un tema de un Scrum mecánico. Sí. Cuando el equipo se pregunta, ¿por qué hago el daily Scrum todos los días? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué me quita tiempo? ¿Por qué no lo hacemos 2 veces a la semana? Esto es como decirles, como si una persona adulta preguntara, ¿por qué me tengo que lavar los dientes todos los días? ¿Ah? 3 veces al día. ¿Por qué no lo hago solamente 2 veces al día? Es probable que no entiende el significado de el peligro que eso significa o el beneficio que lo lograría. Y por eso está preguntando. Porque no tiene conciencia de ello. Y mientras no tenga conciencia de ello, va a seguir diciendo, pero mejor me lavo los dientes una vez al día nada más, y un día a la semana nada más. ¿Por qué hacerlo todos los días? ¿Por qué 2? Mejor 1, ¿entiendes? Ok, bueno, y ya que estás... Sí, Es exactamente lo mismo. sí, comprendo. Ya que estás en las malas interpretaciones acerca del rol de Scrum, pues he visto que Product Owner tiene a veces al Scrum como un, como dices aquí, como un tomador de requerimientos, de notas. Ajá. Eso pasa mucho. Pregunta, hace gestión, así como van, no, y no comprendo por qué sucede eso. No sé cuál es, hasta dónde es el alcance del rol, la gestión de un Product Owner. Yo te voy a poner una metáfora para que se pueda entender, ¿no? Yo pongo ejemplos, ¿no? Veamos, no necesariamente, no lo malinterprete, el Product Owner de una familia puede ser el papá y la Scrum Master la mamá. Okay. Y cuando no existe transparencia, llega el Product Owner a la calle y le pregunta al Scrum Master, bueno, ¿y cómo están las cosas? Bien, le dice. Bueno, ¿y los niños? Bien. Pero ¿a qué hora salieron? ¿A qué hora entraron? ¿Y a qué hora llegaron? ¿Y qué comieron? ¿Y dónde estuvieron? ¿Y a qué hora se acostaron? Y ese interrogatorio lo que implica es que no hay confianza. ¿Qué más implica? Que no hay transparencia. ¿Qué más implica? Que no hay una buena comunicación. ¿Qué más implica? Que no hay un alineamiento sobre el mismo objetivo. ¿Qué más implica? Que no están trabajando juntos. Cuando tú me preguntas eso, tiene que ver otra vez con lo mismo que estoy hablando: confianza, trabajo en equipo, valores, alineamiento de un objetivo. Y muchas veces cuando el Product Owner le dice, pregunta al Scrum Master, pero dime qué has hecho, es que no hay forma de ver tu transparencia, la inspección no está funcionando. El Product Owner se siente preocupado porque no tiene información, y el equipo le dice, Product Owner pregunta, ¿y cómo vamos? El equipo le dice, ah, sí, ayer he hecho 20 líneas de código, 3 por ciclo y 4 vistas. No entiendo nada, no entiendo absolutamente nada. Sí, pero vos me interesa las tareas del día de hoy. Sí, pero a mí no me interesan las tareas, falta de transparencia. Y eso se llama definir el modelo de comunicación a través de Working Agreement. ¿Qué significa inspeccionar?
como vamos a inspeccionar, como vamos a ver ese progreso, como vamos a adaptarnos. Eso tiene que ver con los fundamentos y los pilares de Scrum. Bueno, hay ocasiones en que el Scrum Master también se apropia de esas preocupaciones de, tengo que ayudarte o convocarte a la reunión, como tú decías, con infraestructura o con seguridad. ¿Cómo decirle, por ejemplo, si tú eres líder técnico, yo me puedo encargar de eso? A eso yo le llamo el Scrum Master Babysitter. El Scrum Master Nana. Algo así. Ya, ese es el Scrum Master Nana. Hay dos antipatrones que son extremos, ¿no? Ahora estuve en Dallas con los trainers. Hay dos patrones que son extremos. Un Scrum Master Nana, que ellos le decían como una alfombra, o sea, que todo el mundo pise y hace lo que quiere. Y otro es el Scrum Master controlador. Son dos extremos, ni uno ni otro. El Scrum Master dice, sí, yo saco la reunión con arquitectura, yo saco la reunión con infraestructura, yo saco la reunión con seguridad. ¿Qué está haciendo el Scrum Master? Imagínate una mamá, el Scrum Master, que le dice al chico, al hijo, yo hago la tarea por ti, yo firmo por ti, yo te voy por Claro. ti, yo te juego a la pelota por ti, yo te juego con tus amigos por ti. Mira lo que le estás haciendo, sabes lo que va a pasar, ¿no? Claro. Esa es la metáfora. A la otra es el lado de la mamá que quiere controlar todo. Ese punto medio es el que hay que encontrar. Como esto es empírico, hay que experimentar, hay que ver, ¿no? Y finalmente la principal métrica es la entrega del producto y cómo se sienten las personas. Nos sentimos cómodos trabajando, estamos en confianza, ¿no? Hay transparencia, hay honestidad, hay claridad, ¿no? Esos son los indicadores que hay que observar. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Buenas ¿Sí? noches, Laura Flores. Pero yo opino que todo eso viene, porque es lo que estabas diciendo inicialmente, la gente ve eso como una moda. Entonces, lo introducen en las empresas, pero realmente no ven todos los jugadores que están en el ambiente, cuál es el rol que deben de seguir teniendo. Entonces, claro, el Scrum Master pasa a ser hasta un líder técnico, el responsable de hacer todo, pero es porque la misma desconocimiento hace que los que implementen la parte de Scrum no están claros, entonces, bueno, es cualquier cosa. Mira, yo estoy haciendo transformación ágil en una compañía, nuestra empresa está haciendo, y la primera fase ha sido entrenamiento, certificación oficial, el curso PCF para el Professional Scrum Master 1 de Scrum.org, el Professional Scrum with Kanban, el Professional Agile Leadership, ¿no? Y el equipo está muy motivado, me dice, sí, ya entiendo Scrum, sé cómo es, sé cómo, ¿no? Pero imagínate donde, si yo empezara a hacer una transformación ágil en una compañía, dijera, bueno, vamos a usar Scrum. Y bueno, agárrese que pueda, cada uno tendrá el entendimiento que crea porque leyó algo por allí, y bueno, seguramente iremos aprendiendo en el camino, pero bueno, pues eso se paga y con un precio muy alto, ¿no? Sí. Entonces, no hay una fórmula, no existe una receta, pero yo les digo a la compañía que tengan, digamos, en consideración que si quieres grandes resultados, entonces requieres obviamente personas que tengan esas competencias para lograr esos grandes resultados. Si tú me pides que logre el producto, el sub de 3 meses, probablemente tendré que tener un Scrum Master muy, muy experimentado, con un Product Owner muy experimentado, con un equipo cross-functional muy maduro. Claro, Pero, aparte ¿sí? que debería, pienso yo, ¿no? Que las grandes empresas, si quieren ir a esa metodología, inicialmente van a estar, como quien dice, expertos. Entonces, contrata una asesoría de gente que ya lo ha hecho y ya te deja, como quien dice, todo el terreno preparado. Ya aprendiste cuál es el desempeño de cada quien. O sea, y no anden inventando, pues. Claro, mira, yo te digo que escucho frecuentemente la frase, como Scrum no se adapta a mi empresa, yo creo mi propia metodología. Pero Ajá. Scrum no tiene absolutamente nada, es una bolsa vacía, solamente es un contenedor que provee límites para generar la autoorganización y el trabajo en equipo, no tiene ninguna herramienta. Tendrías que empezar a trabajar usando DevOps, prácticas de DevOps, de User Experience, Steel Programming, y tú las adaptas de la forma que más la necesites en tu entorno y en tu escenario. O usas Kanban, ¿no?
Y he escuchado Claro. algunas cosas como Scrum, que no sé qué cosa es, ¿no? Al final esto se trata de personas, y Scrum es el único framework orientado a personas. Pero Scrum no prescribe ninguna forma de hacer las cosas. Cada equipo, en esa madurez de autoorganización, de trabajo en equipo, de transparencia, empieza a tomar decisiones para enfocarse en el objetivo que tiene que lograr. Por lo tanto, una labor fundamental del Product Owner y del Scrum Master es enseñar a este Product Owner, al equipo, en cuál es el objetivo, cómo hablar de ese objetivo, cómo hablar de esa visión, cómo medir ese objetivo, cómo enfocarnos en ese objetivo, cómo tener foco para olvidarnos de las tareas y hablar mucho acerca de la entrega de producto. Y eso es parte de un mindset también, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Hola? ¿Sí? ¿Algún comentario? Hola, Joel, ¿qué tal? Buenas noches. Consulta. Ajá. Hablaste mucho del tema de la autoorganización. ¿Qué tanto jugaría en consecuencia darle al equipo autonomía, ¿no? Si el Scrum Master es tipo un domador de órdenes que facilita el tema de reuniones, en tu experiencia, ¿qué consecuencia tendría darles autonomía al equipo para que pueda jugar con estos patrones, ¿no? Hablar del Scrum Master como un facilitador, creo que contexto. El Scrum Master es el encargado de informar a la compañía y usar Scrum apropiadamente. Ahora, autonomía y autorización son dos cosas un poquito diferentes, ¿no? Hola. Hola, escucho un ruido. ¿Podrían apagar su micrófono? Ya. Un equipo autoorganizado es diferente a un equipo autónomo. Son dos cosas diferentes. A veces he escuchado a alguien que dice, pero ¿cómo voy a dejar que el Sí, equipo tome de todas las acuerdo contigo que son... Sí. Bueno, le comentaba, a veces escucho a alguien que me dice, ¿cómo voy a dejar que el equipo tome todas las decisiones? ¿Cómo voy a dejar que el equipo pues sea autónomo? Uno de los objetivos de Scrum es establecer límites para la autoorganización. Y estos límites son necesarios para el crecimiento de las personas. La autonomía, en cambio, podría implicar no tener límites. Y no tener límites iría contra los valores de Scrum y contra el trabajo en equipo. Y contra el foco en la entrega de producto. Un ejemplo es cuando nosotros tenemos en una familia un joven, nosotros le tratamos de dar una libertad, pero siempre como padres ponemos límites. Y estos límites no están orientados a controlarlo, sino a crearle el entorno donde pueda crecer seguro y saludable. Por ejemplo, establecemos límites para decir, bueno, si sales a la calle, regresa hasta las 10 de la noche, ¿no? Cosas por el estilo. Pero si nosotros no estableciéramos límites, podría suceder que este joven termine en entornos muy peligrosos y se afecte su crecimiento y se afecte su capacidad de tener confianza. Entonces, Scrum es un contenedor que provee límites para la autoorganización. Y estos límites tienen que ser establecidos en conjunto con la organización. ¿Qué decisiones pueden tomar y qué decisiones no pueden tomar? Es algo que la organización, el Scrum Master y el Product tienen que decidir. ¿Qué parte corresponde a un rol o no? En detalle es algo que tienen que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, podrían decidir en quién decide las herramientas de pruebas. De repente podría decirles el Product Owner en algún escenario porque está madurando. De repente podría decir el Scrum Master porque el equipo no las conoce. Pero sería ideal que las decida el equipo. Pero el equipo no puede decidir sobre cuáles son los Product Locality más importantes. Si eso le corresponde al Product Owner. Y Scrum establece claramente estos límites para crear un ecosistema de trabajo en equipo y que el equipo pueda madurar saludablemente.
pero en una organización que está empezando a usar Scrum, es necesario hablar de cuáles son estos accountabilities de cada uno de los roles y cómo se va a llevar a cabo el trabajo como equipo, ¿no? Pero es muy diferente a autonomía, ¿no? Muchas empresas no establecen estos límites y bueno, el equipo llega a decirle al product owner, tú no me puedes decir nada porque nosotros somos autoorganizados, somos autónomos. Y tampoco me puedes pedir reportes, y tampoco me puedes pedir esto, y tampoco me puedes decir nada. Eso no es autoorganización. La autoorganización tiene que estar en concordancia con los valores ágiles y con los valores Scrum. Sí, sí, no sé, ¿algún comentario? Sí, ¿qué pasaría si yo la autonomía la combino con reglas y con el propósito que tiene, por ejemplo, la organización? Ya estaría más alineado a tener una autonomía dentro del equipo, ¿no? ¿O qué te parece ese concepto, no? Que la autonomía como suma de reglas de juego más el propósito alineado a la organización. Bueno, todo es una implementación. Scrum tiene mucho de eso. Si Scrum no te funciona, usa otro modelo, ¿no? El Sprint tiene un Sprint Goal, es el propósito. ¿Sí? Los roles tienen accountability, son los límites que se establecen, ¿no? Por eso se llama equipo autoorganizado y no se llama equipo autogestionado, ¿no? Y los valores de Scrum y los valores ágiles proveen un entorno cultural para tener respeto, confianza, apertura, ¿no? Foco. Entonces, no solamente es lo que tú has dicho, sino que falta la parte cultural, el mindset. Sí, Sí, de acuerdo. sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Hace un momento me preguntó alguien de Perú también. Sí. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, Joel, continuamos con el siguiente. Sí. un comentario nada más para terminar. Creo que es un comentario sobre todo de la plaza de acá de Panamá. Creo que el miedo que hay es a permitir que los equipos puedan ser autoorganizados. Hay mucho miedo en la plaza, lo he percibido en varias empresas, porque se tiende o se acostumbró en la plaza a que los proyectos tenían que avanzar porque había un policía que estaba al lado vigilando, y que hacía que las cosas, entre comillas, funcionaran. Entonces, cuando llega Scrum, es como una ofensa decirles a las personas, pero es que tienes que dejar al equipo que se autogestione y que puedan ellos avanzar. Y dicen, no, pero es que si el policía no está al lado y no los está viendo, ¿cómo yo sé que de verdad están trabajando? Y es algo que se ve mucho, hay todavía mucha barrera en ese aspecto, mucha resistencia para lograr ese cambio. Y como tú lo dices, efectivamente es un mindset que todavía no ha cambiado, que todavía se mantiene y persiste en muchas de las organizaciones en lo que es Panamá. Bueno, todo tiene un porqué. Y el porqué y el para qué es lo que la organización tiene que definir. Sin eso es probable que terminen haciendo muchas cosas alrededor de algo que le llaman Scrum, pero no tengo ninguna relación con ello, ¿no? Todo eso tiene un sentido y un porqué, ¿no? La autoorganización tiene que ver con la capacidad de mejorar la entrega de producto. El entorno tiene que ver con la capacidad de crear productos innovadores. Y eso tiene que ver con la capacidad de responder rápidamente a la competencia, al mercado y otras formas que puedan cambiar en el entorno de una compañía. Pero si una compañía cree que va a usar Scrum o entiende que va a usar Scrum porque va a hacer las cosas más rápido y menos costo, bueno, muchas cosas van a pasar y no muy buenas, ¿no? Porque Scrum no necesariamente hace las cosas más rápidos y con menos costo. Ese es un beneficio colateral. El beneficio principal es cuánto valor de negocio debo conseguir y mejorar mi capacidad de respuesta al cambio en el mercado, ¿no? Y bueno, el temor a la autorrealización es algo natural. Yo comentaba, imagínate un padre pues que a los 15 años tiene pues el temor natural de dejar que su hijo salga solo por primera vez a una fiesta. Tiene mucho temor, tiene mucho miedo. Pero si no lo hace, es probable que
termine truncando ese crecimiento natural que debe tener toda persona. Y eso tiene que ver mucho con la confianza y los valores que se han establecido, ¿no? No va a poder controlar, no hay forma. Muchas personas piensan que sí pueden controlar a las personas no se las puede controlar. Aparentemente se puede, pero no se puede controlar, ¿no? Entonces la autoorganización es parte de lo que es hoy en día porque el entorno de desarrollo de productos exige un modelo de desarrollo de productos que esté orientado a productos innovadores, creativos, diferentes, ¿no? Y cuando tú controlas a alguien, la creatividad no fluye, lo que fluye son las tareas que te dijeron que hagas. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Sí, bueno, bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Joel, te habla Alfonso. He visto que hay Scrum Masters maduros que buscan, digamos, generar esta cultura de trabajo con Scrum, con Kanban, y veo que las organizaciones no lo valoran porque no ven los resultados de repente a corto plazo. ¿Cómo podrías ahí, o qué está pasando, o cómo debería atacar ese Scrum Master con la organización, ¿no? A ver, yo hoy en día no hablo tanto de Scrum Master o Product Owner, los equipos maduro y maduro, yo hablo de una organización maduro, de un entorno maduro o inmaduro. ¿Por qué? Porque podríamos tener un Scrum Master de mucha experiencia, con mucha capacidad para entregar un equipo igual y un Product Owner, pero la organización podría no tener el entorno adecuado para que ese equipo pueda lanzar o entregar producto continuamente. Y pasa frecuentemente que una organización dice, bueno, vamos a usar Scrum, ya, pero que Scrum lo usen los equipos Scrum, porque yo, como manager, yo no tengo por qué usar Scrum y mi área tampoco tiene por qué usar Scrum, porque Scrum es para los desarrolladores, pues, o sea, y que lo usen los desarrolladores, ¿no? Scrum no es para los desarrolladores ni para los codificadores, Scrum es una herramienta para que la compañía, la empresa logre ser ágil. Entonces, yo hablo de entornos o empresas que tienen la madurez para entregar producto continuamente y que permitan esa entrega de producto continuamente. Entonces, una organización que quiere usar Scrum tiene que nuevamente crear su backlog de transformación, de cambios organizacionales, y alinear este backlog de transformación y cambios organizacionales al ROMA de producto de los equipos Scrum, para que estos equipos Scrum maduren conforme van entregando producto, ¿no? Entonces, los Scrum Master maduros muchas veces no son valorados en las organizaciones porque les piden hacer cambios y las organizaciones no están dispuestas a hacer cambios, ¿no? Y esto es justamente la labor del Scrum Master, de llevar a una organización para que entienda que esto es un cambio cultural, que requiere cambios organizacionales, para que los equipos puedan entregar producto. ¿Sí? Gracias, Alfonso. Pero ¿dónde viene todo este malentendido? O sea, ¿dónde ha pasado todo esto, no? Lo noto mucho porque me ha tocado, digamos, trabajar con muchos Scrum Master en esta organización y algunos Scrum Master son formados la mayoría que, digamos, tienen bastantes inconsistencias con el tema de Scrum, la forma cultural, su rol, todos son de Scrum, la mayoría son de Scrum Study, ¿no? Que no, como que son una persona, como que lo están formando de una manera que sean unos jefes de proyecto del Scrum Master, ¿no? Y eso hace que, digamos, la organización valore, porque igual tienen a alguien como responsable a que el equipo cumpla, que el Product Owner cumpla, y él es el que, digamos, hace toda esta, digamos, lidera toda esta gestión, ¿no? Bueno, me quedo con algunas frases de Ken Schwaber, ¿no? En Scrum nunca se fracasa. Cada sprint es un aprendizaje continuo. El objetivo no es entregar todos los ítems del sprint backlog que se definió al inicio del sprint. El objetivo es entregar valor de negocio, el objetivo es aprender y el objetivo es mejorar, ¿no? Bueno, en Scrum.org estamos muy enfocados en el tema de mindset,
que Scrum se entienda como mindset, como cambio cultural, no como una parte mecánica que es bastante nociva y riesgosa. Decirle a una persona, tienes que asistir todos los días 15 minutos a una reunión, y también tienes que hacer esto, y también tienes que hacer lo otro. Las personas no nos gusta que nos cambien, ni que nos impongan, y probablemente ahí empieza la resistencia, ¿no? Las personas normalmente, cuando entendemos por qué, y valoramos el por qué, nos comprometemos con ese por qué, y entonces nos motivamos para lograrlo, ¿no? Pero que nos digan qué hacer es bastante nocivo, de alguna manera, por decirlo, ¿no? Bien, y finalmente pues el Scrum Master no es un jefe de proyectos. No tiene nada similar a un jefe de proyectos, ¿no? Tampoco es un rol que pertenece a una organización de Scrum Master que son los jefes del equipo. Y tampoco es un experto que le dice al equipo todos los problemas que va a resolver. El Scrum Master puede ayudar al equipo en muchísimas situaciones, enseñarles, por ejemplo, prácticas de calidad, a mejorar continuamente la calidad, a que pueda usar herramientas de DevOps, de integración continua, a que pueda mejorar su comunicación con la organización, a que pueda trabajar con los stakeholders, a que se pueda visualizar y generar esa transparencia que requiere la organización, el equipo y el Product Owner, pero no tiene mucha relación con el que sea un jefe de proyectos, ¿no? Y que haga todo en forma predictiva. Bien, ¿alguna pregunta más? Hay muchos antipatrones, de verdad que nos pasaríamos la noche hablando. He tratado de resumir los principales. No sé si regresó Ulises. Sí, bueno, pero no está. Bien, ¿alguna pregunta más ya para ir cerrando el webinar? Hola. Hola, Joel. Luis, nuevo. Sí. Si quieres, para cerrar, no sé, una reflexión que tú puedas darnos sobre esos proyectos que son como un crossover donde tratan de combinar las metodologías tradicionales o de cascada con los marcos de trabajo con Scrum, pues. Se está viendo mucho también acá ese tipo de gestión donde se trabaja, se quiere llevar el tradicional y combinarlo con Agile. ¿Qué nos puede, y sobre todo con Scrum, para ponerle nombre y apellido? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo ves y qué recomendarías para esos casos? Si tratar de irse directo hacia Scrum o vivir un tiempo entre los dos mundos y después soltar uno, ¿no? No sé. Mira, nosotros hablamos de eso en el curso de Professional Agile Leadership. De hecho, está orientado a crear un plan de transformación ágil y cómo ir moviéndose entre estos dos mundos para llegar al otro mundo, ¿no? Pero, nuevamente, en principio una organización tiene que decidir por qué va a usar Scrum y si está dispuesta a hacer los cambios que necesita para usar Scrum. Esa es la principal pregunta. Basado en eso, habrá un plan de transformación y de adopción ágil que se irá haciendo paulatinamente mientras se entrega producto. Estos dos mundos pueden existir y coexistir de repente si es que la organización los alinea a partir de un objetivo de negocio y no en función de tareas, ¿no? Entonces, este cambio que tú me mencionas es muy peligroso cuando tienes dos modelos, uno tradicional y uno ágil, y el tradicional termina comiéndose al ágil porque le pone los jefes de proyectos que van a controlar al product owner, y los controles y las tareas le piden los reportes tradicionales. Estos mundos pueden coexistir en cuanto hablen un idioma que se llama objetivo de negocio, pueden coexistir en cuanto se acuerden a través de Working Agreement cómo relacionarse, pueden existir en cuanto el Scrum Master ayude en esta transformación y sea empoderado por la organización junto con el Product Owner. La reflexión es, pregúntense por qué están usando, por qué quieren usar Scrum, qué van a lograr. Si existe otra forma de lograrlo y no necesariamente Scrum. La reflexión es preguntarse por qué están haciendo las reuniones que hacen. Y finalmente, ¿qué cambios tienen que hacer para mejorar, ¿no? En esa capacidad de entrega de productos. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo te hablo Alfonso. Sí, Alfonso. Es cierto, hemos visto antipatrones de Scrum. ¿Qué antipatrones habrán ¿Qué pasó?
con los AI Coach. Porque en la organización donde estoy veo mucho, o qué skills tiene, porque veo mucho dentro de mi organización, que es todo gente de transformación. Parece que no tuvieran el conocimiento suficiente para una organización, ¿no? Ya veo que esta organización ya tiene trabajando un año en una transformación y hasta ahora no. Hola Alfonso, no te escuché. ¿Qué me comentas? Si bien hemos visto el tema del rol del Scrum Master o de Scrum, quería saber cuáles son los skills o el rol en sí de un AI Coach, ya que veo bastante en una organización que estoy trabajando, lo que están llevando, liderando esta transformación, estos AI Coach, ya tienen un año trabajando, tratando de impulsar ciertas prácticas, ¿no? Como estandarizando cadenas, estandarizando flujos de negocio y todo esto, pero no tienen resultados. Bueno, te voy a poner otra metáfora, ¿no? Imagínate que yo tengo dos hijos y que tratara de vestirlos a los dos igual, y les diera la misma comida, y les dijera que los dos tienen que comer lo mismo porque a los dos les tiene que gustar, porque a mí me gusta. Y deben vestirse como yo digo porque a mí me gusta ese color de ropa, entonces también debe vestirse igual. Este es un modelo empírico. Cuando uno adopta Scrum, lo que tiene que suceder es que cada equipo tiene que decir la mejor forma de usar o implementar Scrum según el escenario. Hay ciertos lineamientos que podrían tomarse como base, pero eso tiene que salir de los equipos. La labor del Scrum Master, porque en Scrum no hay el coach, es ser responsable de la adopción de Scrum en la compañía. Bueno, si tenemos un Agile Coach, el Agile Coach debería estar alineado a la entrega de valor de negocio y fomentar la autoorganización, empoderar al Product Owner, empoderar al Scrum Master, ayudar a que la organización entienda estos roles, ayudar a definir ese backlog de transformación de los cambios organizacionales y trabajar en conjunto y de la mano con el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo, no imponiendo, sino colaborando, no imponiendo recetas, ¿no? Simplemente la decisión es de los equipos. Y eso es parte del ejemplo que tiene que hacer el Scrum Master y también los Agile Coaches, ¿no? Sí, no sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alfonso? Sí, Joel, gracias. Sí, bueno, entonces, para terminar, les quisiera comentar, bueno, no sé si hay alguna pregunta final o comentario final antes de pasar a la última lámina. Sí, Patricia tiene una pregunta. Sí, a ver. Sí, sí, bueno, yo he visto dos organizaciones en Panamá de que para el desarrollo del producto está la célula, el Scrum Master, está el PO y el equipo desarrollador. Pero también encima de esa, o por arriba de esa célula está un Project Manager para gestionar el proyecto de otras actividades, qué sé yo, propias del proyecto. ¿Cómo es esa parte? Pues está un Project Manager y un Scrum, un PO. Bueno, en Scrum no hay Project Manager, pero en la organización sí hay. Ahora, la forma en que debe interactuar un Project Manager u otro rol con el equipo de desarrollo es facilitar su autoorganización, empoderar al Product Owner, darle soporte al Product Owner y al Scrum Master, y trabajar en las acciones y actividades y responsabilidades que se definan de común acuerdo con el equipo de Scrum y estos roles. Pero su rol tradicional obviamente va a cambiar, no le va a pedir un informe de estatus al Product Owner, porque el Product Owner es el responsable del progreso del producto hacia el objetivo del negocio, ¿no? Pero probablemente pueda apoyar al Product Owner o al Scrum Master en la gestión de dependencias o gestión contractual, pero eso lo tienen que definir, cada organización es diferente, ¿no? Cada organización es diferente. Yo no hablo de desaparecer los roles, hablo de colaborar para entregar productos. Dentro de esa colaboración tendríamos que ver cuál es la necesidad que otras personas y roles dentro de la organización puedan dar y apoyar al equipo de desarrollo, ¿no? ¿Sí? Pero no hay que entender que el proyecto ahora es el jefe de proyecto del equipo de desarrollo, porque eso sería ahogar
al equipo de Scrum y ahogar Scrum, ¿no? Ok, listo. Sí, me queda claro. Una otra consultita, Joel. Ponte que estamos desarrollando dos organizaciones diferentes, un mismo, ¿qué te digo? Estamos en un proyecto, vamos a construir algo, pero tú como organización necesitas entregar algo y yo voy a entregar otra cosa también para poder construir este producto en su íntegro, ¿no? Entonces, en esto, aunque tú llevas el desarrollo de tu parte, pero en algún momento tenemos dependencia y ya tenemos, por decirte algo, claramente identificado tres dependencias. Entonces, como si tú vienes y me preguntas, mira, ¿cuánto vas a tener esta dependencia lista? Porque necesito saber eso, porque nos vamos a integrar o vamos a, qué sé yo, hacer una actividad en conjunto, alguna prueba, algo. ¿Cómo visualizo eso? Si en este marco de trabajo no planifico pues a largo tiempo, sino hago unas planificaciones cortas. ¿Qué debería de hacer para dar por lo menos esos hitos o esos entregables? Decir, bueno, mira, esto lo tengo más o menos en 2 meses, 3 meses. ¿Cómo nos recomiendas hacer eso? Bien, voy a regresar otra vez a Scrum. En la guía de Scrum se cambió la palabra priorización por ordenamiento. El Product Value debe estar ordenado. Y ordenado implica identificar las dependencias que impiden la entrega de producto continuamente entre varios equipos de Scrum. Entonces, si tienes varios equipos de Scrum, la forma de gestionar las dependencias es inspeccionando diariamente esas dependencias. O sea, no le voy a preguntar cuándo vas a tener, lo que voy a preguntar es qué podemos hacer para tener y quitar esas dependencias. Y eso se hace trabajando continuamente, por lo menos usando Nexus, y una reunión que se llama Nexus Daily Plan todos los días, como lo hacemos nosotros. Todos los días gestionamos esas dependencias y tratamos de removerlas. Preguntar de aquí a 2 o 3 meses no tiene mucho sentido porque muchas cosas pueden pasar. Lo que hacemos es identificar las dependencias en la etapa de refinamiento. Estas dependencias influyen en el ordenamiento del Product Backlog, es decir, si las que tienen menos dependencias entran en el Product Backlog en el sprint más próximo, las que tienen más dependencias entran en el sprint posterior, ¿no? De tal manera que nos dé chance de remover estas dependencias. Porque si entráramos con dependencias al sprint es probablemente que no entregáramos valor ni valor de negocio, no entregaríamos producto completamente terminado. Y esa es una decisión que se tiene que hacer con el Product Owner y el equipo de desarrollo. Si el equipo de desarrollo acepta estas historias o probablemente con dependencias, hay que hablar con el Product Owner para explicarle el riesgo que implica. Ahora, las dependencias no deben verse en tiempos largos, sino en Nexus Daily Scrum podemos verlo todos los días. Cada miembro de los equipos se reúnen todos los días para hablar de estas dependencias y cómo removerlas. Eso es algo que nosotros estamos haciendo mucho y nos funciona fabuloso, ¿no? No hablamos de dependencia aquí a 3 meses, hablamos de dependencia de todos los días. ¿Sí? Listo, gracias. Ya. Bien, vamos a terminar. Voy a comentarles, hemos programado el curso PCF, el Professional Scrum Master 1 en Panamá para el 29 y 30 de mayo. Y el Professional Scrum Week Canva para el 11 y 12 de junio. Bueno, si alguien está interesado, me envía un correo o se comunica con Ulises para que pueda tener la información. ¿Sí? Bueno, gracias y hasta pronto. Espero que podamos tener otro webinar y seguir conversando, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Joel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el apoyo. Y cualquier persona que esté interesado, te lo hacemos llegar a través de Ulises, no te preocupes. Gracias a todos por su asistencia. Gracias por asistir, como yo les dije, el super webinar de este mes con Joel Francia. Los esperamos en nuestros siguientes eventos. El sábado tenemos Hatha Yoga para los que quieran. Y la próxima semana tenemos otro evento. Síganos en nuestras redes sociales, @AgilesPanamá, Facebook, Twitter y LinkedIn, para que puedan estar al tanto de todos los eventos.
Gracias otra vez a Joel Francia por el tiempo, por la información. Espero para todos pueda haber sido de suprema utilidad para su día a día y para lo que quieran planificar. Muy buenas noches a todos y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, que la vaya bien. Saludos desde Perú. Gracias y saludos desde Panamá. Arriba Perú. Gracias. Buenas noches.